Bienvenidos una noche más a Aragoneses. Hoy les proponemos que hagan dos viajes con la imaginación. Uno, que miren un poquito al sur de Aragón, y otro, porque vamos a invitarles a que sueñen con la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de Teruel y de la celebración de las bodas de Isabel que acaba de concluir este pasado fin de semana. Y para ello, ¿quién mejor para acompañarnos que Raquel Esteban, que ha sido desde luego la alma mater y la impulsora de la recreación de esta celebración? Muchas gracias por acompañarnos. De nada. Vamos a empezar conociéndola un poquito mejor, porque todo esto que hoy es una fiesta multitudinaria empieza en su imaginación y también parte de una formación multidisciplinar, porque usted ha estudiado pues, Bellas Artes, pero también aparte de escultura, pintura, música, le han encantado siempre las vestimentas. ¿Qué tipo de formación ha recibido? Bueno, yo en realidad soy de ciencias, una cosa extraña porque vengo de un bachillerato de ciencias puras, siempre me ha gustado mucho, pero en mi familia ha habido siempre unas corrientes artísticas muy potentes, muy fuertes. Por parte de mi padre la musical, aparte bueno, de la periodística, y por mi madre la plástica, digamos, escultura, pintura, etcétera, ¿no? Por otro lado, yo siempre he tenido la danza como mi primera vocación. Entonces, cuando ya salí de Teruel a estudiar, pues evidentemente mis caminos empezaron a desarrollarse pues desde, sobre todo, Bellas Artes y danza, ¿no? Que fueron mis primeros puntos de desarrollo. Pero luego todo eso, al fin y al cabo, como la danza tiene que ver con el espacio y la indumentaria tiene mucho que ver con la danza, pues en cuanto empecé a dar clases sobre historia de la estética para gente de danza, pues me di cuenta que en algunas épocas como la Edad Media, para poder reproducir una danza medieval, lo primero que había que hacer era reproducir la indumentaria. Porque además ya sabes que en esta época son faldas larguísimas no solo por detrás, sino por delante de tres palmos. ¿Cómo baila una dama con eso? Pues hay que ponérselo y probar a no caerse. En cualquier caso, esa etapa de estudios la realiza en Valencia y empieza, forma su familia, y luego todo lo que hoy conocemos como la recreación de las bodas nace prácticamente de una de las visitas a Teruel, ¿no? O ese regresar a su ciudad natal que le hace soñar, nunca mejor dicho, que podía ser posible esa recreación de las bodas. Sí, no, la verdad es que cuando yo en todo aquel tiempo, la verdad es que no tenía interés alguno por los amantes de Teruel, o no tenía más interés que el de toda mi generación, que había recibido un poco la llama viva de los anteriores, y bueno, teníamos un mausoleo con dos momias, o sea, nada más horroroso en el mundo. Que no tiene nada que ver con cómo es ahora. Es una cosa tétrica, una cosa oscura. Yo recuerdo que además ir al mausoleo era llevarte la bronca cuando éramos niños, por los cuidadores. Entonces la verdad es que no tenía mucho sentido. Pero de alguna manera, en mi formación y en estas pequeñas cosas que ocurren en la vida que van marcando un destino, pues cuando yo hice un viaje a Teruel un febrero, estaba todo desolado allí porque no había vida prácticamente, más allá de las piedras. Recuerdo que pasé al lado del mausoleo y que pensé, qué lástima, ¿no? Fíjate, si parece que los amantes debería ser un poco el símbolo de la ciudad. Pero bueno, yo esa noche me acosté. Lo que pasa es que al lado de la cama había un libro, El Cantar de Mio Cid, y ojeé, yo creo que me quedé dormida cuando andaba leyendo el pasaje de las bodas de las hijas. Y entonces, bueno, pues esa noche soñé pues este proyecto donde en mi sueño pues se veía el desenlace a tiempo real de la leyenda de los amantes, pero además el personaje convivía con gentes vestidas al modo contemporáneo, era un poco marciano, ¿no? Pero muy interesante. Y no sé por qué razón decidí que iba a hacer aquello. Se lo dije a mi madre, mamá, gracias. Y bueno, ella me dijo, ay, pues claro que sí, adelante. Entonces ya empezó la tarea de construir un proyecto con eso, que me ayudaron un par de amigos, y ya pues empezar a convencer asociaciones, a todo el mundo, porque mi proyecto el primer año ya era como las bodas del año 17, estaba preparado el marco para casi todo, y luego había que ir completando poquito a poco con los ingredientes necesarios. Esto ha hecho que las bodas se hayan mantenido en el tiempo, que desde el principio el proyecto estaba muy claro. Y también ha ido descubriendo que incluso la leyenda de los amantes era más conocida fuera que aquí. Me comentaba antes de empezar la entrevista que incluso le oyó hablar de esta leyenda a una neoyorquina en un curso. Sí, además puede que esto también fuera una de esas cosas que caló en algún lugar de mi subconsciente, porque fue un curso de literatura fantástica en la Edad Media. Porque yo había acabado ya danza y todas estas historias, pero me interesaba mucho la Edad Media, ¿no? Y además este curso lo daba un inglés, Alan Deyermond,
y era sobre romancero y bestiario imaginario. Entonces había una alumna, compañera, que era una neoyorquina, y a los de Teruel nos pasaba, ahora menos, porque ahora ya Teruel existe más, ¿no? Pero cuando te conocía alguien de fuera y te decían ¿de dónde eres?, pues tú decías, ¿qué le cuento? De Teruel no lo va a entender, Aragón, allá, allá. Pues va, pues una pequeña ciudad entre Valencia, Zaragoza, tal. Entonces tuve el valor de decirle, soy de Teruel. Y me dijo, ah, Teruel, The Lovers of Teruel. Ah. Y ella, recuerdo perfectamente que comentaba que en la universidad suya, en Nueva York, la leyenda de los amantes estaba considerada como la historia de amor cortés más antigua del occidente medieval, antes que Tristán y Isolda, desde luego Romeo y Julieta, que quedan ya muchísimo más adelante, ¿no? Y yo recuerdo que dije, uy, pues igual esto es más importante de lo que nos creemos los turolenses. Y ahí quedó. Y supongo que en algún momento pues aquello cuajó con unas cuantas cosas más y bueno, y pasó lo que pasó. ¿Y qué tiene de fascinante esa historia de amor de los amantes, de amor, de desamor, de tristeza? ¿Qué es lo que llega a motivar a tanta gente para que se vista, lo recree? Pues una cosa importante es que nos hemos encontrado con que Los amantes de Teruel tiene algo que no emociona al turolense, sino que emociona al ser humano. Sabes que este año la pregonera ha sido una americana, justamente, una fotógrafa, y han ¿no? sido justamente pues, las imágenes. Fíjate que ni siquiera el discurso lingüístico el que engancha tanto. Entonces, yo creo que Los amantes de Teruel corresponde al mito medieval por excelencia y al mito universal por excelencia, que es aquel que gira alrededor del amor y la muerte, de Eros y Tánatos. Esto no es nuevo, o sea, son esos dos motores que nos conmocionan a los humanos fuertemente. Entonces la historia de los amantes, además de tener estos dos componentes tan grandes, tiene mucho que ver con el Santo Grial, por ejemplo. Recuerdo el pregón de Javier Sierra, muy interesante, donde decía que de alguna manera Isabel era el Santo Grial. Tenemos un muchacho que empieza la leyenda joven, inexperto, ingenuo y un poco tontorrón, y necesita 5 años para cumplir ese periodo iniciático de los cuentos, de las leyendas, para que el niño o el joven pueda convertirse en héroe. Entonces, hay tantos elementos ahí de transformación, de transmutación. La propia Madalena La Sala, por ejemplo, que también fue periodista, fue pregonera, es que ahora me están viendo así flashes, ¿no?, de nuestros queridos pregoneros, pues ella también relacionaba este mito con la muerte y la resurrección permanente, con los misterios de Eleusis. O sea, es una leyenda que tiene tanto que ver con el imaginario colectivo, con el mundo pagano, tiene también elementos religiosos católicos, pero tiene mucho que ver con los arquetipos, ¿no? O sea, se podía estudiar la leyenda de los amantes desde 1000 puntos de vista: alquímico, astrológico, si me apuras, alegórico, metafísico, filosófico, simplemente sociológico. Entonces, bueno, es muy rica y por eso da tanto de sí. Y precisamente una de las razones que han llevado a muchos a estudiar más sobre los amantes, a recuperar ese mausoleo que ahora es un sitio precioso que nadie debe perderse, pues ha tenido mucho que ver precisamente esta celebración, que los turolenses, digamos, que han recuperado y han hecho propia una nueva versión de esos amantes que comentaba cuando era joven, ¿no? Yo creo que a Teruel nos ha pasado también un poco como a Aragón, ¿no? Teruel ha creído muy poco en sí misma, y un poco a Aragón también le pasa, ¿no? Yo creo que a lo mejor falta ese puntazo de decir, bueno, es que aquí estamos, es que el mismo nombre Aragón suena a Aragorn, al Señor de los Anillos, yo qué sé. Entonces puedes leerlo como un mito, puedes leerlo como una casa mayor venida a menos, ¿no? Entonces yo creo que en Teruel también pasaba un poco eso, que había como una especie de complejo absurdo de inferioridad de una ciudad provinciana un poco obsoleta, sin posibilidad de alcanzar una vanguardia, ¿no? Y de alguna manera el fenómeno de las bodas yo creo que ha ayudado, ha sido un revulsivo, porque toda esta gente que viene a Teruel, que no ha venido nunca jamás a la ciudad, que muchos son hijos de emigrantes, ¿no?, turolenses, que pueden estar en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, y vienen por primera vez a Teruel, vienen porque alguien les dice, tenéis que venir porque esto es impresionante. Y eso lo dice un turolense, o ahora ya alguien que lo ha vivido, aunque sea de fuera, porque siente que lo que se hace en las bodas de Isabel con los amantes es una cosa de un contenido emocional bestial, es una cosa muy bonita, muy bien hecha,
que recupera un patrimonio, no solo el legendario de una leyenda, sino un patrimonio histórico, material, inmaterial, etcétera, etcétera. Entonces el turolense se siente orgulloso y entonces funciona como un amplificador. Esto es muy bonito, ¿no? Porque en Teruel y en Aragón, en general, es que se pueden hacer muy bien las cosas y hay gente muy competente, muy creativa y muy capaz de romper los determinismos, ¿no? Entonces esto ocurrió en Teruel, se rompió un determinismo y esto es lo que yo creo que nos da fuerza, ¿no? En diferentes aspectos culturales, no solo durante los días de las bodas. En cualquier caso, estamos hablando de lo que son los amantes hoy, pero en 1997, cuando después de tener ese sueño decide poner en marcha este proyecto, creo que empezó con la primera celebración con 14 actores, ahora es una fiesta multitudinaria. ¿Cómo tuvo que convencer o cómo consiguió convencer a la gente para que creyera en el proyecto y se celebrase en 1997 esa primera celebración de las bodas? Pues bueno, yo ahora lo pienso a veces y parece un milagro, ¿no? Porque, como te decía antes, primero, bueno, con dos amigos, que en aquel momento eran dos amigos muy creativos, David Sánchez y Pepe Sánchez y Fernando Maicas, eran, digamos, mis amigos. Yo es a los primeros que les comenté todo esto. Entonces hicimos ese proyecto, entonces había que convocar asociaciones de todo tipo para explicarles, porque mi idea era de alguna manera poder reciclar hacia lo medieval asociaciones ya existentes y, si no fuera posible, crear otras nuevas, ¿no? Entonces hizo un primer llamamiento, hubo alguna reunión con bastante gente, luego algo pasó y aquello se desintegró. Parecía que todo iba a quedar en la nada, pero entonces un día me llamó por teléfono Lola Blasco, que era entonces la presidencia de las mujeres empresarias. Ellas llevaban tiempo buscando un proyecto que pudiera reactivar todos estos aspectos de los que estamos hablando, encontraron que el proyecto de las bodas era interesante y entonces se incluyeron en el mismo. Esto fue muy importante porque de ser una muchachita entonces, artista y un poco alma de cántaro que digo yo, sin experiencia ni empresarial ni en gestiones más allá de la creativa, pues las mujeres empresarias dieron los fondos necesarios para hacer el primer taller de indumentaria, que fueron esos trajes más los que hicieron mi madre, otras madres y algunas gentes, las que crearon el primer grupo, digamos, escénico que dio lugar a la edición del 97. ¿Qué pasó? Que en aquella edición la gente estaba muy expectante, a todo el mundo le pilló por sorpresa. Yo recuerdo que nos miraban así como diciendo... Porque ¿cuánta gente se vistió en esa primera Yo creo edición? que en el taller se hicieron como unos 16 trajes, más luego, como digo, los que se hicieron pues de madres, de los chiquillos, alumnos míos que también participaron, pues a lo mejor podíamos haber 25, 28 personas, bueno, no sé, una cosa así. También alquilamos unos cuantos trajes de una compañía de aquí, de Zaragoza, en fin, se hizo un pequeño book ahí de ropa y con eso se salió a la calle. ¿Eso fue un solo día? Entonces, No. Ya fue como ahora. Lo bueno de las bodas es que desde el principio, como digo, tenía que estar el anuncio de la muerte, la boda, a tiempo real. Al día siguiente tenía que llegar Diego, encontrarse con que se había casado, morirse y enterrarlo el tercer día. O sea, así fue desde el principio y así sigue siendo. Ajá. Entonces, bueno, por eso digo que en las bodas no se ha parcheado, porque el proyecto estaba claro, esto ha sido muy importante. Y entonces, bueno, aquella gente que el primer año nos miraba de esta manera, así como de lado diciendo, ay Dios mío, yo no los conozco, que no me vean cerca de estos locos, pues ahora la mayoría de ellos son templarios, santos médicos o cualquiera de las 1000 cofradías, bueno, de las 140 grupos organizados que hay, ¿no?, alrededor de la fiesta. Porque ¿cuánta gente puede vestirse ahora en Teruel? Porque ahí cualquier ciudadano decide, además claro, en la página web hay unos consejos de cómo vestirse adecuadamente. ¿Cuánta gente puede pues mira, ir vestida? Digamos, la parte más controlada pues, es la que está alrededor de, sobre todo, la parte actoral y la de la federación de grupos, ¿no? Entonces, en la parte actoral son como unos 200, 250, que estos son directísimamente, digamos, controlados. En la federación hay casi unas 4.000 personas que también van bastante bien. Luego hay toda esta gente que llega y que se viste de Teruel, que disfruta pues, del mercado y de la fiesta, aunque no sea de grupo. Y yo recuerdo que hace ya varios años se calcularon en 15, 17.000 personas vestidas. Y gente de fuera a lo mejor que vaya y alquile un traje. Es muy difícil de controlar, pero por ejemplo yo te comentaba antes que en la Jaima Mía, en los cátaros, pues toda la gente que viene de fuera, este año han venido desde Estambul o desde Francia o desde Valencia o de Zaragoza o de Madrid, vienen y se ocupan también de estar vestidos en la fiesta.
con lo cual hay mucha gente vestida. ¿Y qué piensa la persona que a lo mejor viene de fuera, la ha oído hablar, pero se encuentra con que realmente en las calles están llenas de personas que van vestidas como en el siglo XVII, que la ambientación pues ha vuelto a la Edad Media? ¿Qué es lo que le transmite? A la gente le sorprende muchísimo, y cuanto más lejos son o de más lejos son, más se sorprenden, ¿no? Yo creo que nosotros también estamos un poquito acostumbrados y lo vivimos con una cierta naturalidad. Ya. De hecho, nosotros nos vestimos el jueves ya con la ropa medieval y hasta el domingo es como una segunda piel. Lo raro es la vuelta al siglo XXI, ¿no? Que tienes que volverte a poner estas cosas extrañas. Entonces se vive con mucha naturalidad. La gente que llega, pues claro, se encuentra con algo que no acaba de entender qué es esto y de dónde ha salido. Justamente estos días una de estas turcas del Instituto Cervantes, además que era el grupo que venía, pues es que cada vez que me la encontraba me miraba con los ojos abiertos completos y decía, es que no entiendo, pero ¿cómo habéis podido hacer esto? Es que es una maravilla, es que me parece estar dentro de una película, es que estoy disfrutando tanto, ¿no? Porque además de la recreación en sí, también hay talleres, hay actividades de distinto tipo, ¿no? Sí, bueno, hay cantidad de cosas. Este año había en programa alrededor de 80 actividades, muchas de ellas son exhibiciones de los grupos, pues los cesteros que hacen sus cestos, los jaboneros hacen sus jabones. O sea, todo el mundo intenta de alguna manera colaborar pues, con aquello que puede hacer, ¿no? Un aporte. Y es pasearte por la ciudad y encontrarte también con cosas insospechadas. Pues a lo mejor te ves de repente por la calle San Juan, como vi el otro día yo, pues un grupo que iba con el arriete, con la cabeza de carnero, ya sabes, porque teóricamente iban a derribar no sé qué portal, ¿no? O de repente pues ves gente de un grupo que va a secuestrar beguinas a otro. Luego pues hay un montón de cosas que es ya como un juego de rol que no están en programas y que te puedes encontrar en cualquier sitio. Entonces, claro, es muy sorprendente, muy fascinante, y luego también siempre sobrevuela en la ciudad pues el aura del amor. Es una fiesta que tiene que ver con el amor. Entonces, es una fiesta muy poco conflictiva, por ejemplo. Yo cuando al acabar siempre pues hablamos pues, con el comisario, las fuerzas de seguridad o tal, pues es que, excepto cosas muy puntuales, con la cantidad de miles de personas que hay en la ciudad, pues hay un ambiente cordial, bonito, ¿no? Porque estamos alrededor de una historia hermosa y eso de alguna manera yo creo que impregna en la actitud de la gente, ¿no? En el comportamiento y en la manera de vivirla. Y esto es muy bonito, muy gratificante, ¿no? Que la gente venga a Teruel a sentir. Pues es que la ciudad del amor. Sí. En cualquier caso, este año se han vuelto a superar la asistencia de visitantes del año anterior, pero sí que es cierto que hasta el último momento peligraba la financiación, porque no olvidemos que es una celebración que parte de los fondos son de fondo privado y parte público. Sí. ¿Cómo ha sido? Me imagino que este año con la crisis le habrá tocado luchar mucho más. Claro, el tema es que la fiesta ha crecido muchísimo. Y la fiesta yo creo que desde el principio ha ido por delante de todo, de instituciones, de a veces la propia creencia de los turolenses, porque tiene una energía muy grande y avanza, ¿no? Avanza. Nos ha pasado este año, por ejemplo, que aunque la crisis avanzaba, cuanto más se profundiza la crisis, parece que la gente más necesita de este tipo de ámbitos, donde hay mucho compañerismo, pues un buen rollo que se dice, creatividad, actividad, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más gente, y aunque Teruel es pequeño, sigue habiendo gente nueva, mucha que llega, que quiere participar. Entonces, dar soporte a todo esto con la estructura nuestra es de verdad muy complicado. Entonces, en la fundación, pues son más de la mitad de los fondos hay que conseguirlos con el sponsor privado, con la empresa privada. Entonces, claro, la crisis ahí también afecta. Luego también tenemos una fiesta que se celebra nada más empezar el año, con lo cual muchas veces cuando empezamos todavía no sabemos exactamente, porque no están cerrados los presupuestos, cuánto nos van a dar, cuándo va a llegar. Entonces, bueno, vivimos en una incertidumbre grande. Yo quiero casi disculparme con mi equipo por ser tan kamikaze a veces, de tirar adelante, aún sin saber. Yo creo que esto no lo haría nadie. Pero bueno, asumo un poco esa responsabilidad, ¿no? De tirar adelante, hacer la fiesta del 2013 todavía sin resolver cosas. Pero claro, ¿cómo la paras? Si es que tampoco la puedes parar, ¿no? Es complicado.
Y la Fundación Bodas de Isabel que usted dirige durante todo el año, aparte de preparar, que me imagino que llevará unos cuantos meses preparar la celebración, ¿qué otras actividades desarrolla? Bueno, somos una especie también de sector servicio informativo, porque de verdad que la página web de las bodas es un punto de referencia para cualquiera que mira Teruel. Creo que alcanzó las 750.000 visitas recientemente, sí. ¿no? Sí, bueno, y las redes, el Twitter ardiendo, Facebook, todo, ¿no? Entonces hay mucho movimiento. Entonces todo aquel que mira hacia Teruel de alguna manera se encuentra con las bodas, ¿no? Y nos preguntan cosas de todo tipo. Sí que hay una colaboración muy estrecha con los técnicos del ayuntamiento, sobre todo de desarrollo, de turismo y tal, y ahí pues nos apoyamos todos mutuamente, ¿no? Para que la información llegue. Pero aparte de esto, es que nos gusta mucho la recreación histórica, nos encanta, no solo del siglo XIII. Entonces hacemos muchas cosas a lo largo del año, pues desde... O sea, nuestra experiencia... Las rutas del modernismo, por ejemplo, el ¿no? modernismo que se han puesto es en lo marcha último ahora. así más significativo, pues una de las casas emblemáticas de la ciudad se terminó de construir en 1912. Entonces cerramos los 100 años de aniversario pues con unos ciclos de conferencias, de exposiciones y de recreación histórica a través de personajes de principio de siglo que la verdad es que fueron fundamentales para acercar pues ese patrimonio que no deja de ser más que esqueletos de una época, darle vida, humanizarlo y a través de los personajes pues acercarlo mucho a la gente. Y hemos hecho cosas muy interesantes y muy bonitas con el modernismo en Teruel. Y también creo que colaboraron en una campaña más que llamativa que salió en todos los informativos nacionales de intentar impulsar las ventas a cambio de besos. ¿Esto sí. cómo fue? Sí, bueno, yo de alguna manera di ahí pues todo el contenido, digamos, ideológico, disentido a eso que no fuera una cosa frívola, ni mucho menos. Todo esto que hablábamos antes de la propia leyenda, ¿no? De los amantes, los niveles que tiene, pues con el beso ocurre lo mismo. O sea, el beso es el elemento por excelencia de lo humano y de lo incomprensible a veces también. Entonces, pues yo un poco hice toda esa fase con el centro histórico, pues de articular cómo tenía que funcionar el besador, que tenía que saber del beso o no. Un casting, ¿no? De besadores. El casting también lo llevé adelante yo y la verdad es que fue muy interesante también. Otra profesión que supongo que será muy demandada en Teruel es precisamente encarnar a los amantes. No sé cómo se eligen los actores que los interpretan. Pues se hace un casting también. De hecho, Isabel y Diego saben, los actores que les dan vida, que no van a poder repetir nunca. Esto da mucha pena. Igual pueden hacer un 25 aniversario y recuperar a los de entonces. Sí, las bodas o las muertes de oro, las muertes de plata, estas cosas, ¿no? Sí, todo cabe, pero no... se hace un ¿Son casting. actores o se puede presentar cualquiera ciudadano? ¿Son siempre de Teruel? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, este año había un par de actores que venían, uno de Valencia y otro de Zaragoza. Pero claro, tienen que venir, volver, porque son casi 2 meses de ensayo feroz. Entonces, como te digo, se presenta mucha gente y se hace el reparto a partir de todo eso. Pero repartimos a lo mejor 120 personajes de primera tirada. Y bueno, ocurre muy a menudo. Por ejemplo, este año Laura Isabel no había hecho teatro nunca y Manol tampoco, que yo sepa. Lo que pasa es que sí que había participado en un grupo de música, o sea que sí que había conocido lo que es el público, pero de otra manera. Y fíjate, o sea, es que lo han hecho, pero de 10, sin duda. Y claro, supongo que la gente joven de Teruel ya ha crecido con esta tradición tan asentada y para ellos pues será un honor llegar a interpretar a cualquiera de los personajes que aparecen. El otro día nos dábamos cuenta que, claro, es que hay gente que ha nacido ya, actores de los que ahora están en las bodas, son 17 años, que tenemos un montón de criaturas que han nacido y ellos deben de pensar que las bodas son como la primavera, el verano, el otoño, o sea que es una cosa que llega cuando toca y ya está. Claro, llega, toca y bueno, y sale sola como las setas, ¿no? Las setas de marzo, algo así. Y bueno, es curioso también ver cuando ellos nos cuentan pues un poco sus sensaciones, porque claro, para nosotros es muy duro porque hubo que poner todo en marcha con todo lo que supone, pero para ellos pues bueno, es algo natural y que es así y ya está, ¿no? Bueno, Raquel, se acaba nuestro tiempo, pero me gustaría una última reflexión, porque está constatado pues, por el éxito que tienen las películas, las series que recuperan esa época medieval. ¿Qué cree que es lo que cautiva a la gente actual del periodo del medioevo? Sí, yo creo que un poco es lo mismo que ocurre con la leyenda de los amantes, ¿no? Que es una época donde todavía
la racionalidad cartesiana no aparece, hay muchos elementos paganos todavía, míticos. Es muy fascinante, ¿no? Porque estos símbolos tan potentes que anidan en el mundo de lo inconsciente, en el mundo de los sueños, pues ahí palpitan muy fuerte, ¿no? El caballero, la dama, el dragón, la búsqueda del grial, el conocimiento brujeril. O sea, hay un montón de cosas que están ahí latentes, que todavía no están, como digo, castradas por la razón, que todavía pulsan y que podemos compartirlas y las podemos vivir, ¿no? Esto es un verdadero lujo. Entonces yo creo que por eso sentimos esta fascinación. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel, por habernos permitido hacer contigo este viaje al medievo, al Teruel medieval, y espero que siga siendo un éxito cada año esta tradición que ya está más que asentada. Muchas gracias. Y a ustedes les esperamos aquí la próxima semana. Muy buenas noches.